Ave María Purísima. Buenas tardes para todos, bienvenidos a su casa y bienvenidos para mí, porque soy el que voy a ayudarlos a reflexionar. En primer lugar, el agradecimiento por parte del Padre Federico y de toda la Comisión de Liturgia que nos invitan a estos espacios tan valiosos de formación litúrgica. Yo me llamo Pablo Riquelme, me habrán visto seguramente en la Misa del Corpus, en el curso de ministros, en algún evento también a nivel diocesano, e integro la Comisión Diocesana de Liturgia. Pertenezco a la parroquia Santa Ana de Gleu, ¿sí? Y en esta ocasión a mí me ha tocado el segundo encuentro donde vamos a hablar de cuáles son los ritos de la dedicación, ¿sí? En primer lugar, es muy valioso ver laicos que dedican tiempo a la formación. Porque a veces nos pasa algo en la iglesia. Tal vez las cosas pasan rápido y no llegamos a disfrutar lo necesario de lo que es la liturgia, ¿sí? Y el rito de la dedicación de una iglesia y del altar van a ver que es uno de los más ricos. Si vos querés, el ranking número 1 es la vigilia pascual, que es hermosa, viene con todos los signos. Y yo creo que el ranking número 2 o 3 es la dedicación de la iglesia y el altar. Entonces, está buenísimo que nos juntemos a charlar, a reflexionar y a pensar juntos para poder en ese momento disfrutar lo que va a estar pasando, ¿sí? Así que, nuevamente, ahí viene el Padre. Gracias por el espacio y espero que lo que vamos a compartir hoy les sirva para intensificar la participación. Padre, buenas tardes. Bien, bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Como siempre vieron, uno anda de acá para allá, me olvidé de traer mi compu, gracias que Franquito me está salvando, así que les vamos a contar un poquito mientras tanto qué vamos a hacer. Mi idea hoy en este segundo encuentro es que tratemos de comprender cuál es el sentido de los ritos de la dedicación. Hay una primera salvedad, se dedica a la iglesia y se dedica al altar. Hay una distinción ahí litúrgica que si hay alguien del equipo de liturgia, está bueno que lo tenga en cuenta cuando planifique la celebración, ¿sí? ¿Qué significa dedicar? ¿Ahí? ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Qué significa dedicar? Apartamos algo del mundo y lo ponemos al servicio de Dios y de su iglesia. Eso significa dedicar. Dedicamos algo para un uso exclusivo. En el caso de las dedicaciones litúrgicas, se toma algo del mundo y se le da un uso exclusivo, que es el uso religioso o uso litúrgico. ¿Ok? Es decir, a partir de la dedicación de la iglesia, comienza un oficio litúrgico dentro de ella que impide, por ejemplo, que se utilice para otros actos. ¿Sabían eso, no? O sea, dentro de un templo no debería haber conciertos, ningún tipo de manifestación que no sea el rito cúltico. ¿Por qué? Porque cuando uno lo consagra, lo utiliza para el ámbito litúrgico, ¿sí? Eso no quita que bajo ciertas decisiones pastorales el sacerdote puede utilizar el espacio. Pero sepan que dedicar es darle un uso exclusivo, ¿sí? Y por otro lado dedicamos el altar. ¿Qué es el altar? Ya les quiero adelantar. No es una mesa el altar. Muchas veces cuando nosotros planificamos las celebraciones, lo utilizamos como mesa, como atril, como portacuadro. Y les quiero contar algo. El altar es un símbolo de Cristo. Por eso, durante la misa, levanten la mano quienes habitualmente pasan a leer la lectura. ¿Quiénes proclaman la palabra de Dios habitualmente? Cuando acceden al altar, ¿qué tienen que hacer? Una reverencia. ¿A quién? ¿Al sacerdote? ¿Al sagrario? El altar es el signo de Cristo. Por eso van a ver que todos los signos que se van a utilizar en el ritual de la dedicación del altar son todos signos cristológicos. La luz, el agua, el incienso, el aceite, porque hace referencia a Cristo. El altar
está representando sacramentalmente a Cristo. Por eso le debemos un sumo respeto al altar. Los que somos monaguillos lo saludamos, por ejemplo. O alguien prestó atención cuando el sacerdote viene el momento de la misa, saluda, da la vuelta y ¿qué hace con el altar? Le da un beso, el ósculo litúrgico. ¿Por qué? Porque en ese momento está representando a Cristo Jesús. ¿Se entiende? Entonces, todos los ritos que vamos a repasar ahora van a dar a entender que hay una presencia cristológica en el altar. ¿Y qué pasa con la iglesia? La iglesia, edificio, también tiene una significancia. ¿Por qué? Porque la iglesia, edificio, está representando a la comunidad eclesial. En la dedicación de la iglesia, el obispo nos está sacramentalmente dedicando a todos nosotros. Porque la iglesia, edificio material, tiene sentido porque hay una iglesia comunidad que peregrina y que evangeliza aquí en Lavallol. ¿Se entiende? En la liturgia, todo está en representación de algo, ¿sí? El agua tiene un sentido, los objetos tienen sentido, los colores tienen sentido. ¿Por qué existen iglesias? Dice el catecismo. En aquellos lugares donde no está impedida la libertad religiosa, las comunidades cristianas han levantado templos que reciben por nombre iglesia. Voy a corregir algo que a veces se dice mal, que no es exacto. Esto no es un templo, ¿sabían eso? El templo es un lugar de reunión. El nombre exacto de nuestros lugares sagrados es iglesia, porque la iglesia está representando a una comunidad material. La primera eclesía, la asamblea convocada, somos nosotros. Y el lugar donde nos reunimos recibe nuestro nombre. Hay una diferencia sutil, pero ¿cuándo es templo? Cuando es un lugar donde nos reunimos a hacer una actividad. Por ejemplo, nuestros hermanos evangélicos que se congregan a alabar, a celebrar, a estudiar, a orar, ¿ok? Pero se van de ese lugar y no tiene ninguna simbolización sacramental, ¿se entiende? Ahí sí es un templo. ¿Por qué? Porque la cualidad está dada por el uso que tiene. En cambio, ¿por qué nosotros hacemos estos ritos? Porque esto no es un templo, es una iglesia, es una significación. Lo tratamos, escuchá, casi como una persona. Les voy a adelantar algo muy interesante. Uno de los ritos es el agua. Vamos a tirar la agua bendita a todo el espacio litúrgico. El segundo rito es el aceite. Lo vamos a ungir el altar y las 4 paredes. Y el tercer rito es que ahí arriba se va a celebrar la Eucaristía. ¿A qué les hace acordar? Agua y después aceite y después pan y vino. A la iniciación sacramental. ¿Por qué? Recuerden, el templo nos representa. ¿Vamos bien? ¿Está trabadito? No importa, no importa. Haz lo que puedas, si no, sigo con la hojita, ¿sí? Bien, entonces, sí. ¿Cómo? La luz también, exactamente como uno de los signos adheridos al bautismo, ¿no? Cuando se pensó, hermanos y hermanas, el ritual de dedicación se lo hizo siempre en íntima unión de que la iglesia, edificio, nos representa a nosotros. A mí me gusta cuando explico esto pensar como una asociación. Por ejemplo, si llegas a una iglesia, que no es este el caso, la tienen preciosa ustedes, ¿no? Pero digo, llegás y está sucia, está rota, está descuidada, está mal pintada. Bueno, eso está hablando de la iglesia comunidad, ¿se entiende? Depende de cómo uno tiene la iglesia, es una representación de cuáles son los acentos pastorales, cuál es el cuidado. ¿Por qué? Porque la iglesia edificio nos representa a nosotros. Por eso, cuando el 2 de agosto, ¿correcto? El 2,
realizan el rito, ustedes tienen que pensar que no solamente se está consagrando un lugar material. El obispo va a practicar esos ritos que representan la consagración de ustedes. Ustedes van a estar consagrados a partir del 2 de agosto. Van a generar un compromiso de amor y de evangelización con el Señor más allá del edificio. Porque Dios no lo permita. Si mañana comienza la guerra en este lugar, este edificio va a caer por las bombas. Ahora, ¿se va a terminar la iglesia? No. Porque ¿quién es iglesia? Cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, siempre que analicemos el rito, vamos a prestar atención a que esos ritos nos representan, en primer lugar, a nosotros. Quiero comenzar tomando la hojita número 2 que tiene la imagen del libro, la parte de atrás. Es importante entonces que tomemos conciencia de cómo se construyó este rito y que tienen símbolos propios. ¿Alguien no tiene hojita? ¿Hay más hojitas? Perfecto, perfecto. Una para allá para la señora, el padre tampoco tiene. Pásame el librito rojo. Los ritos de dedicación, hermanos y hermanas, están contenidos en este libro que se llama Pontifical. Hay muchos libros litúrgicos. El misal, por ejemplo. ¿Ustedes conocen el libro del cual se sacan las lecturas? El LEC. El libro que se llama en procesión y que tiene el Evangelio es el Evangeliario. Bueno, este libro contiene los ritos que realiza la persona del obispo cuando el obispo preside. Entonces, se llama pontifical porque el primer obispo fue el Papa. ¿Se entiende? A partir de los primeros papas, los pontífices, los primeros rituales empezaron a tener ese nombre y quedó ese nombre tradicional. El pontifical no es el libro del Papa. Sí, en primer lugar del Papa, porque él es el obispo de Roma. Pero todos los obispos siguen este ritual que se llama pontifical. Están aquí todas las celebraciones que tienen lugar presididas por el obispo. ¿Ok? Y uno de los oficios propios del obispo, como es el sumo sacerdote de la diócesis, es la autoridad máxima en liturgia, es dedicar y consagrar los lugares sagrados. Eso no quita que por ciertas causas pastorales el obispo pueda delegar. El obispo le puede decir, bueno, padre, pasa algo, estoy enfermo, no puedo, entonces te doy el mandato de que vos realices el rito, ¿sí? Pero el papel propio de la consagración siempre es de los obispos, ¿ok? Bien, este libro litúrgico tiene los ritos, las palabras y los gestos, pero antes de pasar a la palabra y gesto, siempre tienen introducciones muy interesantes. Esas introducciones, del cual yo les voy a compartir algunas, me va a explicar por qué se hacen las cosas y cómo se hacen las cosas. En esa introducción me va a explicar qué significa ungir, qué significa el aceite, qué significa el incienso, qué significa el agua, por qué los ritos se hacen así y no de otra forma, porque es la fundamentación. El equipo de liturgia, por ejemplo, a nivel diocesano, cuando nosotros armamos alguna charla o conferencia, lo que tenemos que enseñar es qué dice el libro litúrgico. ¿Se entiende? No es la opinión del padre Federico, de Pablo o de Mauro, no, a ver qué dice el libro, porque nosotros tratamos de educarnos con estos principios. De esa introducción de los ritos, yo extraje el contenido que está en esa hojita que dice naturaleza y dignidad de las iglesias. Miren cómo va a desarrollar de forma breve esto que les compartí recién. Voy a leer el punto número 1. Cristo, por su muerte y resurrección, se convirtió en el verdadero y perfecto templo de la nueva alianza y reunió al pueblo adquirido por Dios. Es decir, el templo, la iglesia, en primer lugar, es Cristo, porque Él es el lugar de la salvación, Él es el espacio de Dios. Dios se hizo hombre, se hizo material en Cristo. De hecho, ¿se acuerdan cuando Jesús profetizó y dijo, tiren abajo este templo y qué? Exactamente, y en 3 días lo voy a resucitar. Y Marcos dice, pero él no se refería al templo,
Se refería a su propio cuerpo. Entonces, en primer lugar, la iglesia, el encuentro con Dios se da en Cristo. Sigo. Este pueblo santo, nosotros, unificado por virtud y a imagen del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es la iglesia. O sea, el templo de Dios edificado con piedras vivas. Nosotros somos un templo espiritual, donde cada uno de nosotros forma parte de una gran red de piedras vivas. Como si fuese que este altar, ese sos vos, ese es el de al lado, ese es el de al lado, ese es el de al lado. ¿Ven? Nosotros somos en primer lugar las piedras vivas. Y como expresión material se levantan templos. Pero no tiene ninguna razón de ser un lugar material que no tiene una comunidad que lo sustente. Donde se da culto al Padre con espíritu y verdad. Sigo. Con razón, pues, desde muy antiguo se llamó iglesia el edificio en el cual la comunidad cristiana se reúne para escuchar la palabra de Dios, para orar unida, para recibir los sacramentos y celebrar la Eucaristía. ¿Sí? Entonces, la iglesia somos nosotros, que tenemos un templo como expresión material. 2. Por el hecho de ser un edificio visible, esta casa es un signo peculiar de la iglesia que peregrina en la tierra a imagen de la iglesia celestial. ¿Sí? Esto es un signo, es una representación. Podría no estar. En muchas comunidades no hay iglesia material, pero sí hay una comunidad que sustenta la fe. Estoy pensando en lugares de misión como África, como en la Amazonía, en el medio de la selva. No hay una iglesia material, pero hay una comunidad que evangeliza, que en definitiva es lo más importante. Sin una comunidad como ustedes que peregrina, que apuesta por la evangelización, que aúna esfuerzos para comunicar la fe, no tendría sentido esta iglesia. Y porque la iglesia se construye como edificio destinado de manera fija y exclusiva a reunir al pueblo de Dios y celebrar los sagrados misterios, conviene dedicarla al Señor con un rito solemne. Eso es lo que vamos a hacer el 2 de agosto. Un rito solemne. Solemne significa importante, grande, con importancia, los mejores cantos, los mejores ornamentos. Según la antiquísima costumbre de la iglesia. La iglesia, 3, como lo exige su naturaleza, debe ser apta para las celebraciones sagradas, hermosa, con noble belleza que no consista únicamente en la suntuosidad y ha de ser un auténtico símbolo y signo de las realidades sobrenaturales. ¿Sí? Fíjense cómo la iglesia material también tiene que expresar la sencillez de las personas que lo integran. La disposición general del edificio sagrado conviene que se haga de tal manera que sea como una imagen de la asamblea reunida. ¿Sí? Ahí viene lo que yo les comentaba hoy. Depende cómo está la iglesia, es una expresión material de la comunidad. Si la iglesia está medio dejadita, bueno, también habrá una dejadez en los vínculos en la evangelización. En general, no siempre es así, Conviene que se haga de tal manera que sea como una imagen de asamblea reunida que consienta a un proporcionado orden de todas sus partes y que favorezca la perfecta ejecución de cada uno de los ministerios. En resumen, toda esta introducción, ¿qué les quise contar? Que el edificio es una expresión material de nosotros. ¿Primera parte comprendida? Bien. Ahora vamos a el siguiente signo, que es el altar. Y vamos a tener signos por separado. Vamos a tener signos por separado. Una parte es la dedicación de la iglesia y otra parte va a ser la dedicación del altar. ¿Por qué se hace por separado? Porque la presencia sacramental es distinta. La iglesia nos representa a nosotros. El altar representa a Cristo. ¿Sí? Antes de pasar a la parte material del altar, voy a hacer una aclaración. ¿Vieron que uno dice altar? Y vos pensás en la mesa. No, altar para el derecho canónico es esto, el lugar sobre el que se apoya el sacrificio. El altar es esto. Estos son los pies
que podría no estar. ¿Se entiende? Cuando el rito dice que el obispo va a ungir el altar, va a poner aceite acá arriba, pero lo de abajo son las patas o los pies o el soporte que lo sostiene. Altar es la roca. ¿Sí? Altar es la roca. Cuando uno saluda, estamos saludando a la roca sobre la cual. Relación. En la catedral no tiene pies el altar. ¿Alguna vez se fijaron eso? La catedral es todo un bloque de piedra gigante. Ese es el altar clásico, el del rito romano, no tiene pies. Esto es un invento occidental nuestro, que tiene las patas, ¿sí? Que no deja de ser un símbolo, sirve igual, pero simplemente cuando el ritual diga el altar, se refiere a la parte de arriba, ¿sí? Ok. Vamos a ver qué dicen los ritos sobre la dedicación del altar. Dice, y el primer subtítulo ya lo tiene contenido, hermanos, miren, dice, naturaleza y dignidad del altar. Subtítulo, Cristo es el altar del Nuevo Testamento. Qué hermoso esto. La iglesia es el edificio del Nuevo Testamento y Cristo es el altar del Nuevo Testamento. Por eso nosotros le debemos respeto a este lugar que es el más santo y sagrado de toda la iglesia. Fíjense que yo para dar la explicación no lo toco. No es una mesa, ¿se entiende? Trato de no tocarlo, me acerqué para ser más didáctico, pero un trato reverente para con el signo, ¿se entiende? 1. Los antiguos padres de la iglesia, meditando la palabra de Dios, no dudaron en afirmar que Cristo fue al mismo tiempo la víctima, el sacerdote y el altar de su propio sacrificio. Esto es maravilloso. Cristo... Ahí tenemos una cruz. El evento que nos trajo la salvación, el misterio pascual. ¿Qué pasó ese día o en ese momento? Cristo fue al mismo tiempo la víctima, porque Él puso el cuerpo, Él fue la víctima. También fue el sacerdote. ¿Qué significa sacerdote? Porque sacerdote es el que ofrece. No sé si esto alguna vez lo escucharon. No lo mataron, Él se ofreció. ¿Se entiende la diferencia? Él se ofreció por amor. Yo cuando hablo con mis alumnos de formación religiosa de esto, les digo, porque Jesús era Dios, ¿sí o no? Sí. Entonces yo les digo, Él podría haber así, con los chasquidos de los dedos, y haber eliminado a todos los soldados, a los sumos sacerdotes, a la gente que lo golpeaba y lo bofeteaba. En cambio, Él se ofrece porque era la única manera de salvarnos. Por eso, Él es la víctima, pero también es el sacerdote, porque se ofreció Él. Pero mirá qué interesante. Y el altar de su propio sacrificio, o sea, Él fue la víctima, fue el sacerdote y fue el altar. ¿Qué significa el altar? Que Él fue el lugar donde tuvo lugar el sacrificio. ¿Saben por qué se hace notar esta diferencia? Porque antiguamente los sumos sacerdotes, para ganar el perdón de los pecados, ¿qué hacían? Sacrificaban ovejas y chivos. Entonces, claro, así era re fácil pedir perdón, porque se comía los golpes, los escupitajos, ¿sí? El cuchillo era la pobre ovejita. En cambio, como Cristo es el sumo sacerdote que ama de verdad, es Él el que pone el cuerpo. Y como Él pone su cuerpo, le puso fin al pecado y a la muerte. Entonces, y antes el culto del antiguo Israel que tenía una víctima, que era la ovejita pobre, un sacerdote, que era el sumo sacerdote que practicaba el rito, y un altar, que era un lugar sobre el cual se apoyaba la víctima, la oblación. ¿Se entiende eso? Bueno, Cristo es las tres cosas. Porque Él es la víctima, el nuevo Cordero Pascual. Él es el sacerdote, el sumo sacerdote, dice Hebreos, que no es incapaz de compadecerse de nosotros, y también es el altar, porque es el lugar de... ¿Por qué el altar? Porque fue su propio cuerpo lo que tuvo que ser eliminado, maltratado para ganar la salvación. ¿Se entiende? Esto es hermoso, ¿ven? Cómo todo va teniendo otra dimensión. Entonces, 2, no es una mesa, es Cristo. Pero es Cristo en una presencia sacramental. Sigo leyendo.
En efecto, la carta a los Hebreos presenta a Cristo como el sumo sacerdote y al mismo tiempo como el altar vivo del templo celestial. Y en el Apocalipsis aparece nuestro Redentor como el Cordero degollado, cuya oblación es llevada hasta el altar del cielo por manos del ángel de Dios. Al costado, para los que quieran después profundizar, yo les puse las citas bíblicas, ¿sí? Entonces, el altar es Cristo. ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo? Bueno, ahora vamos a ver qué pasa en ese altar. 3. El Señor Jesucristo, al instituir bajo la forma de un banquete sacrificial el memorial del sacrificio que iba a ofrecer al Padre en el ara de la cruz, santificó la mesa en la cual se reunían los fieles para celebrar su Pascua. Él, ¿por qué nosotros repetimos la tradición del altar? Porque la usó Cristo en la última cena, ¿sí? Y en realidad la última cena, saben que es como un adelanto sacramental de lo que iba a pasar al otro día. Cuando Cristo esa noche, el jueves, repartió el pan y dijo, tomen, este es mi cuerpo, no se refería solo al fragmento de pan, se refería a su cuerpo que iba a ser partido al día siguiente, el viernes. ¿Se entiende? En torno a esa tradición en la cual Jesús reúne una mesa, es que nosotros en la misa utilizamos también el espacio del altar. Otra cosa interesante para los que les gusta la liturgia. El altar debería ser utilizado solamente para el sacrificio eucarístico. Si nos vamos a lo que dicen los libros litúrgicos, en el altar no se realizan ni los bautismos, ni se firman las actas de casamiento, ni se coloca el cuadrito del cura brochero, ni se pone una imagen de la Virgen, porque el altar es el lugar del sacrificio. De hecho, los ritos iniciales de la misa deberían comenzar en la sede, no en el altar. ¿Por qué? Porque el uso del altar es un uso dedicado. Se utiliza solamente para la celebración eucarística. Es decir, comienza la presentación de los dones, se llevan al altar y es el único momento hasta la oración postcomunión que se utiliza el altar. Si vamos a la letra fina de lo que dice el misal, ¿no? Pero digo, ¿por qué es esto? Porque la función es ser el lugar del sacrificio, ¿sí? Por eso tenemos que tener cuidado, no podemos dejar los anteojos, el pañuelito con moco, el alcohol en gel. Lo simbólico me está hablando de algo profundo. Si la gente viene y ve que lo tratamos como una mesa, entonces va a ser una mesa. ¿Se entiende? En liturgia lo gestual es muy importante. No hay que escandalizarse, enojarse, no pasa nada. Yo les estoy dando la fundamentación de cómo en liturgia lo corporal y lo gestual habla. Entonces, así es como tiene que estar el altar, ¿sí? Sin ningún... Porque ¿va a haber misa ahora? Entonces, ¿por qué abrir un mantel? ¿Se entiende? Así es como tiene que estar. Y si estamos en un tiempo muy solemne como Pascua, alguna florcita, pero por debajo. O si es por arriba, muy chiquitito, para la misa. Pero si no, que se note así. Esto se llama el silencio visual, ¿sí? Para contemplar, aparte, es bello, porque está centrado, es lindo, ¿sí? Bien, hasta acá. ¿Alguna pregunta sobre el altar, sobre la iglesia? ¿Algo litúrgico que quieran preguntar? Con libertad, ¿eh? ¿Vamos bien? Sí, dale. ¿En qué momento? Acércate porque no te escucho, estoy medio viejito. No escuché. La costumbre de dedicar el altar. La primera dedicación del altar la tenemos en la tradición apostólica de Hipólito de Roma, que es del siglo III, ¿sí? ¿Por qué? Porque este rito es antiquísimo, es de la época posapostólica, ¿ok? El primer rito escrito es de Hipólito de Roma, año tercero después de Cristo. Eso fue pasando por distintos tipos de rito, ¿ok? Y esta versión que vamos a realizar, que se realiza a partir de ahora, es del año 67.
El Concilio Vaticano II reformó el rito de la dedicación de iglesias en el 67 y después creo que en el 79 hubo una reforma que se cambió, pero más o menos se realiza de la misma manera que lo hacían los cristianos de los primeros siglos. ¿A eso iba tu pregunta? Los primeros siglos. Exacto. Por eso son rituales tan lindos y que está bueno mantenerlos, porque esto nos conecta con los primeros cristianos, con la comunidad de Hipólito de Roma. La iglesia Señora de la Paz les miraba que el sacerdote no va a la mesa del altar hasta que no va. Bien, esa es la forma correcta. Si vos agarrás el misal dice, el sacerdote llega al altar, saluda y se dirige a la sede. No dice que hay que empezar en el altar. Exactamente. Porque así es como lo indica el misal. Exactamente. Claro. De hecho, está bueno esto de entender las razones de por qué, ¿no? O sea, la dinámica litúrgica responde a la dinámica simbólica, ¿sí? Bien, perfecto. Termino con este pedacito, hermanos y hermanas. Dice, así pues el altar es mesa de sacrificio. Pero ves, dice que el altar es mesa. No quiere decir que sea una mesa material, que funciona como mesa, porque es alrededor de la cual todos nos juntamos a comer, a ser alimentados. Pero no es una mesa materialmente, sino que es la presencia de Cristo. Y de convite en la que el sacerdote, en representación de Cristo, está hermoso. El sacerdote en representación de Cristo. Cuando el Padre comienza la misa, cuando viene caminando por la nave central con la casulla, ya no es más el Padre, está representando a Cristo. Lo hace lo mismo que hizo el Señor en persona y encargó a sus discípulos que hicieran en conmemoración suya, todo lo cual resume admirablemente el apóstol cuando dice, esto lo dice San Pablo en la carta a los Corintios, el cáliz de nuestra acción de gracias no nos une a todos en la sangre de Cristo, y el pan que partimos no nos une a todos en el cuerpo de Cristo. ¡Qué maravilloso! ¿Ven? Es esta dinámica. Cristo, cuando instituye la Eucaristía, instituye también el marco. Y el marco es una mesa. ¿Ok? ¿Vamos bien? Perfecto. Ahora sí, que ya comprendimos, vamos a los ritos. Los ritos están contenidos en este libro que se llama El Pontifical. La misa de dedicación, les quiero contar, es una de las fiestas más solemnes de la Iglesia. ¿Sabían esto? A partir de ahora, todos los 2 de agosto, en esta iglesia es solemnidad, porque se celebra el aniversario de la dedicación del templo. A partir de ahora, todos los 2 de agosto va a ser en esta iglesia solemnidad. Las mejores velas, los mejores ornamentos, los mejores cantos y algunos signos más que les voy a enseñar ahora, ¿sí? Solemnidad, ¿qué significa? Les cuento para los que no saben. La iglesia tiene distintos rangos de fiesta, ¿ok? Arriba de todo está el domingo y al lado del domingo hay una categoría de fiesta que se llama solemnidad. ¿Qué significa solemnidad? Que no se puede obviar, que es obligatorio. Hay fiestas que se tienen que celebrar sí o sí. Santa María, Madre de Dios, Corpus Christi, Santísima Trinidad, la Transfiguración del Señor. ¿Por qué? Porque tienen rango de solemnidad, o sea, no se puede obviar. Si ese día hay misa, esa misa tiene que ser sobre esa fiesta. Ay, pero ese día cayó San Benito y el padre es devoto de San Benito. Bueno, no, ese día no se celebra San Benito, se celebra la solemnidad. ¿Saben cuándo pasa esto? Por ejemplo, la Transfiguración del Señor tiene fecha fija, el 5 de agosto. Y a veces cae el día de otras solemnidades o de otras fiestas, que no son solemnidad, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Se celebra el 5 la Transfiguración y esa fiesta se mueve un día antes, un día después. ¿Y esto por qué? Porque la Iglesia quiere mantener 12, 13, 14 fiestas que sean de rango universal. No se pueden no celebrar. ¿Y por qué más solemnidad? Porque ahí va lo mejor de lo mejor. Ese día, aunque sea día de semana, cantamos el Gloria, cantamos el Salmo, usamos incienso,
usamos cereales, en general ornamentos de color blanco. ¿Por qué fiesta? Es como si fuese un día de Pascua. Se celebra eso. Está reservado para los grandes motivos celebrativos de la iglesia. ¿Ok? Bueno, mirá lo importante que es la dedicación del templo, que a partir de ahora, 20, 26, 27, 28, hasta la eternidad, el 2 de agosto para ustedes es solemnidad. Solo para ustedes. Ese día se celebra el aniversario de la dedicación. Y tienen un formulario propio de misa en el misal, lecturas propias en el leccionario y ritos propios que ahora les voy a contar. Sí. Los días de precepto son una categoría que tienen que ver con el derecho canónico, con el derecho litúrgico. Los días de precepto son los que se llamaban fiestas de guardar. Muchas solemnidades no son de guardar o de precepto. Exactamente. Aunque algunas sí. La Pascua, por ejemplo, ¿no? Sí. Bien, excelente. Ahora, si cae domingo, prima el domingo, pero podemos tomar una de las oraciones de la dedicación. ¿Sí? Vieron que vos en la misa tenés oración colecta, oración sobre las ofrendas, oración postcomunión. Bien, lo que se hace es, una de las lecturas las podés utilizar en domingo si cae durante el año. Si cae Cuaresma, Pascua o Navidad, no se puede cambiar nada. Sí se puede hacer mención. Por ejemplo, al principio de la misa, vos podés hacer una mención o otro gesto que tiene que ver con las paredes. Pero si no cae domingo, es solemnidad. Y si cae domingo, de por sí es solemnidad, porque todos los domingos son solemnidades, ¿sabían? Aunque sea Cuaresma. Que no cantemos gloria no significa que no sea una misa solemne, porque en la iglesia, ¿qué es solemne? Importante. Y el domingo es supremo, es nuestro encuentro con el Señor, es el día del Señor. ¿Sí? ¿Vamos bien? Avanzo un poquito más. La misa va a comenzar con los ritos iniciales. La misa es la misa exclusiva de la dedicación del templo y del altar. Uno de los pocos momentos en los cuales en la misa no hay acto penitencial. ¿En qué consiste la diferencia? Como no hay acto penitencial, se realiza un rito que se llama memoria del bautismo. En vez de cantar el Señor, tú que viniste a salvarnos, Cristo, ten piedad, que eso sería el acto penitencial, se cambia por una oración que el obispo va a pasar a rociarnos con agua bendita. Primero nos va a rociar a nosotros. ¿Por qué? Porque la iglesia somos nosotros. Y después de eso va a dar otra vuelta y va a rociar las paredes. Y por último, a pasar por acá, va a rociar el altar. ¿Pero por qué se rocía la gente? Si la gente no se dedica, consecuencia litúrgica. ¿Quiénes somos el templo? Nosotros. Por eso participamos de ese momento. Y hacemos memoria de el bautismo, memoria del bautismo. Tiene una dimensión penitencial, por supuesto, pero no es un acto penitencial. Así que en ese momento, ¿sí?, con un canto, que puede ser un canto que utilizamos en Pascua, este es el agua, el vidi aqua en el latín, si lo saben, o esta es el agua pura. Cualquier canto para la aspersión sirve. Ah, hay algo que no dije, que el padre me dijo que esto lo diga. Cantos, fácil, un criterio fácil. Si decimos que el templo nos representa a nosotros, todos los cantos que hablen de la iglesia sirven para esta celebración. ¿Por qué digo? Porque no hay cantos específicos para la dedicación del altar. Solamente hay dos que el ritual menciona, que es el Salmo de la subida a Jerusalén. Tenemos dos versiones. La versión cancionada, la que dice, ¡qué alegría cuando me dijeron! ¿Responden? Esa es una versión. Se puede utilizar, por ejemplo, de entrada. Y si no, esa canción es una paráfrasis de un salmo. Podemos buscar la versión en salmo que es parecida, pero cambia la melodía, ¿sí? Hay una versión que dice, qué alegría sentí cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, o qué alegre me puse. Y es lo mismo, pero en forma de salmo. Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Y el coro responde, ¿sí? Yo después, padre, te voy a mandar al ministerio para que le mande, ¿sí?
Mi consejo es esto. ¿Hay ministerio de música? ¿Hay músicos? Bien. ¿Quién? Excelente. Mi consejo es este. No se vuelvan locos. Traten de elegir cantos que la gente sepa. Porque el tono que me pide el misal y el libro es que sea alegre. Entonces, canciones que tengan que ver con la iglesia. Este es uno de los momentos para cantar. Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal. ¿De quién está hablando? ¿Quién es el pueblo sacerdotal? Y la iglesia nos está representando a nosotros. También podemos cantar somos en la tierra, semilla de otro reino, somos Ese canto, que a veces se utiliza en cualquier momento, esta es la misa para ese canto. Cantos eclesiales, ¿sí? No podemos pasar todo el tiempo ordinario cantando Iglesia Peregrina. Este es uno de los momentos, dedicación de iglesia, porque estamos conmemorando, ¿sí?, este espacio. Hay un canto que ahora yo no me lo sé, que se llama Piedras Vivas. Ese también es lindo, Piedras Vivas, porque habla de cómo todos formamos parte de un solo edificio que finalmente termina siendo el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Bien, esas son las propuestas de canto. Después, cantos participativos, un estilo más joven que tiene que ver con la iglesia, que lo venía pensando yo recién, que se podría cantar Mar Adentro, que tiene un sentido eclesial, ¿sí? Somos el pueblo de Dios, somos esa gloria. Yo les prometo que, más allá de que soy un perro cantando, yo se los voy a mandar por WhatsApp. Lo tenía ahí preparado. Bien, entonces, esos son los cantos. Si ustedes googlean en internet, no van a encontrar cantos propios para la dedicación del altar. Pero sepan que todos los cantos eclesiales sirven, porque en definitiva hace referencia a la dimensión eclesial del edificio. ¿Okay? ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo? Excelente. Después de los ritos iniciales, la misa continúa de costumbre, salvo que en la liturgia de la palabra, en general, hay dos opciones. O se utilizan los propios de la dedicación de iglesia, o se utilizan las lecturas del día. Eso siempre depende de las que elija el obispo, ¿no? Yo no he participado en muchas dedicaciones con él, pero suele ser como una mixtura, ¿sí? Lo que sí es obligatorio es la homilía. La homilía en esta misa es obligatoria, donde se pide el ritual que expresa un poquito la dimensión simbólica y eclesial, que es un poquito esto lo que yo les estoy diciendo, ¿no? Tiene que ver con eso. Bien, después de la homilía, los ritos propios de la dedicación. Los ritos propios de la dedicación se hacen por dos. ¿Por qué? Porque lo mismo que se hace en el altar, después se hace al templo. Vamos a comenzar. El primer rito de la dedicación es el canto de la letanía de los santos. Cada vez que va a pasar algo importante en la iglesia, no podemos comenzar si no invocamos a nuestros hermanos mayores en el cielo. Cantamos las letanías, por ejemplo, en las ordenaciones, en los bautismos, cuando comienza la cuaresma, en las ordenaciones diaconales, sacerdotales, episcopales, y como va a pasar algo grande, esto va a dejar de ser sabemos que no es ahora un edificio simple, pero va a tener la potencia del Espíritu Santo en sus paredes. Entonces tenemos que invocar la ayuda de los santos. Así como hacen los cardenales, ¿vieron cuando entran a la Capilla Sixtina? Igual. Entonces comienza con el canto de las letanías, ¿sí? Para el cual el padre también me pidió modelos. Después yo se los voy a mandar, padre, por WhatsApp, ¿sí? Hay distintos tonos. Está la versión folclórica de las letanías, que decía la parte folclórica, que es la que suelen usar los chicos, que es la que la gente más conoce. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Y después hay versiones más romanas.
Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Santa María, ruega por nosotros. San Benito, ruega por nosotros. Después verán cuál es la que más. Las letanías van a ser un momento breve, no son largas. Tienen que ser breves, con algunos santos mínimos que están ahí. Igual en el ritual que preparó la comisión, que les voy a mandar, está ahí la lista de santos, ¿no? Muy, muy breve. ¿Por qué? Porque hace referencia a la preparación de un rito. ¿Sí? Bien, perfecto. Y después de las letanías, si hay reliquias de los santos y mártires, se colocan, ¿sí? Padre, ¿eso se va a hacer? No. Ah, ¿lo van a hacer? ¡Qué hermoso! ¿Dónde las van a colocar? Vení, padre, contanos, así me contás, porque yo segunda vez que vengo a este templo. ¡Qué lindo! Contanos qué van a colocar. Se colocan reliquias en el altar. Lo estuvimos comentando en la misa igual, pero Qué lindo. la idea es poner ahí, tallar en el medio y va una hornacina. Sí. Y adentro se van a poner 2 relicarios, Bien. o 3. 3. Uno de San Juan Pablo II, tenemos una reliquia pequeñita, ¿no? Y de primer grado, porque es un poquito de sangre, una gotita de sangre. Qué lindo. Y después una reliquia de Ceferino, Ceferino. que es un pedacito de hueso. Sí, que estaba ahí la reliquia. Lo que pasa que era peligrosa que estuviera ahí, ¿no? Peligroso que estuviera. Así que ahí trae, Qué lindo. porque le pusieron un poquito de... Lo qué revistieron lindo. por adentro con un poquito de pana. ¿Y eso va a ir expuesto ahí adelante? Exactamente. ¿O va a ir Adentro. empotrado? Va empotrado. Bien, bien, bien. Qué Y lindo. también con una lucecita LED que les va a iluminar. Qué preciosa que les va a quedar la iglesia, che. Qué lindo. Entonces va a estar un poquito más alto, ¿no? Pero sí. Qué lindo. Qué lindo. Y entonces las reliquias se pueden sacar también para que circulen y llevarlas a misionar a algún lado, ¿no? Qué También. lindo, perfecto. Buenísima la idea. Bueno, la costumbre, un aplauso para el padre, re bien pensado. Re bien pensado. La costumbre de poner reliquias viene de la Edad Media, ¿sí? Primero es como asociar el misterio de Cristo, que fue mártir, a los mártires o a los santos, ¿ok? Y en segundo lugar es, como el altar va a ser el centro, ¿sí? El centro de adoración, ¿por quiénes son santos los santos? Por Cristo. Entonces es correcto que si hay reliquias, se coloquen dentro del altar. De hecho, en algunas iglesias, ese mismo día del rito, o sea, el altar se prepara, ¿no? Arriba del altar se hace como un agujero, como una urna. Las reliquias se meten ahí y se tapan. Algunas no quedan expuestas a la veneración, como esta. Algunas van adentro del altar y la gente sabe que ahí adentro están las reliquias, pero no están expuestas, ¿sí? Hay como un agujero arriba en la mesa, ¿sí? Se mete adentro y ese mismo día en la misa, en ese momento, el obispo coloca las reliquias y vienen los albañiles, ¿sí? Y tapan. Esto se lo buscan en YouTube, hay un montón de videitos de cómo se colocan las reliquias. Entonces, después de cantar las letanías, introducimos las reliquias. Y en ese momento es donde comienza la parte más importante, que es la plegaria de ordenación. Den vuelta a la hojita. La plegaria de ordenación es lo que dedica efectivamente la iglesia. Les quiero contar, dentro de los ritos de la liturgia, todo es importante, pero hay 2 cosas que garantizan que la celebración está realizada, que el sacramento está practicado. Es un gesto y una palabra. Eso en difícil se llama forma y materia, pero olvídense de esas palabras. Es un gesto y una palabra. Por ejemplo, a vos te puede pasar cualquier cosa. Ahora, ¿cuándo estás bautizado? Cuando el sacerdote echa agua y ¿qué dice? Yo te he hecho eso, listo, estás bautizado. No importa si se cortó la luz, se cayó el techo, tuvimos que suspender porque se inundó todo. Si están dichas esas palabras y el agua tocó tu frente, estás bautizado. No se repite el gesto.
Cuando nos confirmamos, un poquito de aceite, el obispo nos signa y dice, recibe por esta señal el don del... Y eso es el rito más importante. Ojo, no quiere decir que la misa, el contexto no es importante, pero esos son los gestos que imprimen carácter. Si a vos estás en un momento X de tu vida, te estás por morir, suponete, y deseas confirmarte, el obispo no necesita organizar una misa. Te puede ir a ver, un breve mensaje evangélico de segundos, de minutos, y te puede confirmar, si la necesidad pastoral lo requiere. Porque esos gestos son los que comunican efectivamente el sacramento. ¿Vamos bien? En el caso de la dedicación, la plegaria de ordenación es la oración que comunica el carácter. Es decir, podría no haber misa, ponele, pero esto tiene que estar. Se llama plegaria de ordenación. Esta larga oración que tiene partes. La oración cristiana tiene secciones, tiene partes. Fíjense que del margen izquierdo les puse el texto y del margen derecho les puse la explicación. Vamos a ir analizando despacito parte por parte. Dice, luego el obispo de pie y sin mitra, la mitra es el sombrero triangular, ¿vieron? El obispo se lo saca. Cuando va a hacer un ritual sagrado, el obispo se retira la mitra. Es sin mitra, ¿sí? Con las manos extendidas y en voz alta, o sea que el obispo se va a poner así. O debería ponerse así, ¿no? Lo puede hacer de acá, lo puede hacer así. Seguramente va a arriba y va a extender las manos. Y desde acá va a comenzar esa oración que se llama la plegaria de dedicación, ¿sí? Fíjense los gestos. ¿Cuándo los obispos extienden las manos para comunicar que... ¿Quién está ahí? El Espíritu Santo. Por eso a los confirmandos les impone las manos. Por eso el obispo cuando ordenó sacerdote al padre le impone las manos. Porque la imposición de las manos significa comunicación del Espíritu Santo. En este caso no sobre una persona, sino sobre un objeto que va a ser un altar. Miren qué hermosa esta plegaria. La primera parte se llama alabanza inicial, porque hacemos una alabanza a Dios y contamos el motivo por el cual estamos. Dice, Señor y Dios nuestro, que santificas y guías a tu iglesia, es justo que celebremos tu santo nombre con jubilosas alabanzas. ¿Por qué? Porque hoy tu pueblo desea dedicarte para siempre, con rito solemne, esta casa de oración, donde te venera con amor, se instruye con tu palabra y se alimenta con tus sacramentos. ¿Se dan cuenta el motivo? ¿Por qué estamos acá? Para dedicar con rito solemne esta casa de oración. Fíjate que el acento no está puesto en el edificio, está puesto en nosotros, porque nosotras, las personas, somos las que vamos a venerar con amor, instruirnos con tu palabra, alimentarnos de los sacramentos. ¿Se entiende? La segunda parte de la oración se llama sección anamnética. ¿Qué significa anamnesis? En griego es recordar el pasado. En esta parte de la oración recordamos las maravillas que Dios hizo en el pasado. Anamnesis está escrito en griego hoy, Recordamos las maravillas de Dios en la historia. Y mirá lo que hizo Dios en la historia. Sigo leyendo. Este templo hace vislumbrar el misterio de la iglesia, que Cristo santificó con su sangre, para presentarla ante sí como esposa llena de gloria, como virgen insigne por la integridad de la fe y como madre fecunda por el poder del Espíritu. Todo eso es lo que hizo Dios en la historia de la salvación. Prefiguró una iglesia, el misterio de la iglesia. Sigo. ¿Cómo es esa iglesia por gracia de Dios? Iglesia santa, viña elegida por el Señor, cuyas ramas se extienden por todo el mundo, cuyos brotes adheridos al tronco son elevados hasta el reino de los cielos. ¡Wow! ¡Qué pedazo de piropo que se manda en la oración! ¿Cómo más es esa iglesia gracias a Dios? Iglesia feliz, tabernáculo de Dios con los hombres, templo santo que se construye con piedras vivas, esos son ustedes,
asentada en los firmes cimientos de los apóstoles, siendo el mismo Jesús su piedra angular. ¿Cómo más es la iglesia por la misericordia de Dios? Iglesia sublime, ciudad erigida en la cima de la montaña, visible a todos e iluminada para todos, en la que brilla la perenne antorcha del Cordero y resuena el cántico agradecido de los santos. Esta parte que es preciosa, no tenemos tiempo, pero yo al costadito les dejé las citas bíblicas para que vean cómo la oración, no es que el Papa dijo, ¿qué vamos a hacer? Y escribamos una oración para dedicar. No, estas oraciones tienen miles de años y están inspiradas en la tradición bíblica. Porque miren los títulos, Viña del Señor, la famosa viña de Isaías. ¿Se acuerdan que Isaías decía, mi amigo tenía una viña y quería que diera fruto, entonces la cuidó, le sacó lo yuyo, le puso un canal para que la riegue? Está hablando de la iglesia, nosotros somos la viña. Tabernáculo de Dios con los hombres, tabernáculo es la carpa. Vieron que Moisés, andando por el desierto, creó el tabernáculo, una carpa del encuentro donde se encontraba con Dios. Iglesia sublime, ciudad erigida en la cima de una montaña. Eso lo dijo Jesús. Como somos luz del mundo, tenemos que estar en la cima de una montaña para iluminar al resto. Todo esto es la parte que se llama anamnética. ¿Por qué? Porque estamos recordando lo que hizo Jesús, lo que hizo Dios, perdón. Después viene la parte epiclética. Fíjate que hasta acá, hasta la primera parte, estamos hablando con Dios. Dios, vos nos reuniste acá por este motivo y nosotros queremos que esta iglesia sea tabernáculo, sea viña. Esa parte se llama oración ascendente, porque la hacemos mirando a Dios. En cambio, ahora viene el mangazo, ahora vienen los pedidos. Como hiciste eso en el pasado, ahora te pedimos, por eso, Señor, te suplicamos, y el obispo extiende más directamente la mano sobre el altar, derrama en esta iglesia y en este altar la santificación celestial. Esta parte se llama la parte epiclética. ¿Por qué epiclética? Viene de epíclesis. Cuando le pedimos a Dios que baje una gracia sobre una persona o sobre un objeto. El día que se ordenó sacerdote el Padre, el obispo hizo una oración epiclética para que el Espíritu Santo le conceda el segundo orden de la ordenación episcopal. El día que te confirmaste, el obispo hizo una oración epiclética para que el Espíritu te regale el espíritu de paciencia, de sabiduría, de prudencia. Epíclesis significa algo que baja del cielo. En este caso, releamos, ¿qué estamos pidiendo? La santificación celestial. ¿Para qué? Para que esta iglesia y el altar sean siempre un lugar santo y la mesa preparada para el sacrificio de Cristo. Sos un genio. Conectalo con confianza cuando quieras, ¿eh? ¿Se entiende? Pero miren qué maravilloso. Si uno la estudia detenidamente, la disfrutás mucho más. Por eso yo quería traerles esto. Todas las oraciones en la Iglesia Católica tienen una estructura. Es la estructura que sigue este orden, ¿sí? Después viene una sección imperativa, donde le pedimos a Dios algo que por su gracia configure esta iglesia. Bueno, ¿cómo queremos Dios que sea esta iglesia? Que sea que aquí las aguas de la divina gracia cubran los pecados de los hombres. Hace referencia a que, miren al costado, al bautismo. Siguiente, aquí tus fieles, rodeados de la mesa del altar, celebren el memorial de la Pascua y se fortalezcan con el alimento y la palabra del cuerpo de Cristo. Hace referencia a la Euca. ¿Se entiende? Tiene un orden, tiene una lógica la oración. Aquí resuene la oblación de la alabanza, la voz de los hombres se asocia a los cánticos de los ángeles y suba hasta ti constante la plegaria por la salvación del mundo. Está hablando de la adoración, de la oración, que es una de las funciones principales del templo. Poder alabar a Dios, hablar con Él, tener una intimidad espiritual con el Señor. Por supuesto que Dios está en todos lados. Si yo voy al fondo de mi casa, agarro la Biblia y Dios está presente. Pero en lugares dedicados hay una presencia sacramental.
Y esa es una de las funciones del templo. ¿Qué más? Y este me encanta. Esto es nuevo. Esto es de la reforma del 70. Me encanta que hayan puesto esto, porque ¿de qué sirve alabar a Dios si no ayudamos a la gente? Si esta casa no es hospital de campaña, no tiene ningún sentido. Mirá la última. Aquí los pobres encuentran misericordia, los oprimidos obtengan una verdadera libertad y todos los hombres se revistan con la dignidad de hijos tuyos, hasta que lleguen llenos de alegría a la Jerusalén celestial. Mirá qué bello lo que vamos a pedir para este lugar. Que aunque no esté dedicado, ya sé que lo está haciendo. Pero la oración pone de manifiesto cómo queremos que sea este espacio a partir de ahora. Con la oración de dedicación le pedimos a Dios estas gracias. ¿Sí? ¿Vamos bien? Yo no sé de esto, pero a mí me encanta. Cuando tengo tiempo de sentarme a leer esto digo, wow, uno a veces pasa tan rápido, y también tenemos que decir, muchas veces los que presiden hablan rápido, hay que hacerlo despacito. Aquí las aguas de la divina gracia, para que la mente tenga tiempo de imaginar esa divina gracia que corre en forma de agua. ¿Hay baptisterio acá? ¿Hay baptisterio? Allá, ¿no? Bueno, hermoso. Tienen todo lo necesario. Yo ya sé que lo está haciendo, pero después de la dedicación, mucho más todavía. Bien. Y lo último se llama doxología. ¿Qué es doxología? Una oración final que tiene estructura trinitaria. Dice: por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, con quien siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Esas son las partes. La primera parte es una parte ascendente y la segunda parte es una parte descendente. Quiero retomar algo que fue con lo que empecé. ¿Cómo está construida la liturgia? Con este esquema: lex orandi y lex credendi. Esto está escrito en latín, pero significa esto: lo que la Iglesia cree es lo que la Iglesia celebra. Nuestras acciones litúrgicas y celebrativas están inspirados en la doctrina y el dogma. ¿Sí? Que fue por ahí por donde empecé. Es decir, si nosotros creemos que la Iglesia, con ayuda de Cristo, es iluminada, entonces vamos a utilizar la luz como un signo litúrgico. Si nosotros creemos que Dios, por el bautismo, nos purifica, nos lava, ¿cuál va a ser el signo sacramental del bautismo? El agua, que es algo que materialmente lava, purifica, sacia. ¿Se entiende? Toda la liturgia está armada así. Lo que la Iglesia ora, la forma en la cual celebra la liturgia, está sustentado en lo que ella cree. De hecho, todos los elementos litúrgicos son expresión material de una verdad de fe. Como nosotros creemos, por ejemplo, que Cristo aquella noche instituyó una mesa o una cena, no queda otro signo que utilizar, los mismos que Él hizo, el pan y el vino. Pero sabemos que después de la consagración no es más pan y vino, es su cuerpo y su sangre. Ese es fácil porque el mismo Cristo lo instituyó. Pero hay muchos ritos y gestos, por ejemplo estos, que se desprenden de la fe. Entonces, como yo creo que la verdadera iglesia, hermanos y hermanas, somos todos nosotros, entonces los signos que utilizaré en la liturgia tienen que ver con nuestra identidad. Porque ¿quiénes somos bautizados? Nosotros. Entonces, agua. ¿Quiénes somos ungidos? Nosotros. En la confir, entonces ungimos. ¿Y quiénes somos alimentados con el cuerpo y la sangre? Nosotros, en la Eucaristía. Y por eso la misa, después de los ritos, pasa a la mesa del altar. ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo? Perfecto. Me voy a adelantar un cachito. Esto ya lo expliqué, esto ya lo expliqué, esto ya lo expliqué. Perfecto. Bueno, plegaria y dedicación. Unción del altar. El santo crisma es el aceite mezclado con aromas, que simboliza también el suave aroma del Espíritu Santo. Se utiliza cuando nos bautizamos, se utiliza en la confirmación, y como es expresión del Espíritu Santo, entonces el obispo, así como en la foto,
no va a poner un poquito, tiene que chorrear todo, las 4 puntas, y después los va a ungir con la mano. Unge el altar con el santo crisma, ¿sí? Porque le está comunicando el don del Espíritu Santo. Y a partir de ese día ya no es más esto un pedazo de roca, ya no es solo una mesa, es signo de Cristo. El aceite era el signo de los reyes. Los reyes elegidos en Israel se ungían. El profeta Natán ungió a los reyes de Israel, por ejemplo. Está simbolizando la comunicación. Vierte el santo crisma en el medio y en los 4 ángulos del altar, siendo conveniente ungir toda la mesa. De hecho, el ritual dice que tiene que ungir también la parte de abajo. Esto no se suele hacer. En general se unge la parte de arriba, así como en la foto. ¿Bien? En ese momento, atención 6 sacristanes o monaguillos, tienen que preparar una toallita que se llama gremial, porque el obispo, como va a hacer algo tan santo, en signo de humildad se quita la casulla. ¿Vieron como cuando el Jueves Santo para lavar los pies se quita la casulla? 2 opciones acá. Primero, para mancharse. Y segundo, como signo de humildad, se quita la casulla y se pone un gremial, que es una toallita blanca que va en la cintura. Cualquier duda, después le piden al padre mi número y pregunte. Yo los ayudo, ¿sí? Ahora, después de eso, falta algo. Ungimos el altar. Ahora se unge la iglesia. Va a pasar el obispo por lugares determinados para ungir las paredes de la iglesia, así como lo está haciendo el obispo en esta celebración. ¿Están definidos, padre, los lugares? Perfecto. ¿Se pueden utilizar 12 o 4? Exacto. Exactamente. Exactamente, para la iluminación, exactamente. Si prefieren, yo sigo así y 35 y 40 terminamos. Pero, ¿o están cansados? ¿Estamos bien? Perfecto, bien. Entonces, ¿ven? Unge las paredes. Se pueden utilizar 4, que son los ángulos, o 12, que son las puertas de la ciudad santa que describe el Apocalipsis. Se ungen con aceite las paredes. ¿Sí? Sí. Dale, perfecto. Ah, buenísimo. Dale, Ya está. Sí. No, ¿me escuchás? Yo para que no retrasarlos más, ¿sí? ¿Bien? Perfecto. Bien. Entonces, después de la parte de la unción, viene la incensación. Los sacristanes tienen que preparar un brasero que se coloca sobre el altar. Ese brasero va a tener las brasas, ¿sí? Carbones, y sobre el altar se quema el incienso. Algunas veces vi que esto lo hacen mal en videos de YouTube. El brasero no se pone adelante o al costado, se pone sobre el altar. Sí. ¡Ah, qué hermoso! Esto va a estar pegado así en la pared, ¿ven? Entonces. Y ahora te traigo el brasero. Perfecto. Ah, qué hermoso. Así mostramos todo. Muy bien. Va a quedar hermosa la iglesia. Hay un equipo que está trabajando desde enero. Qué lindo, ¿sí? Entonces, sobre esta cruz, el obispo va a ungir y va a quedar ungida la cruz que va a estar en la pared, ¿sí? Y también se pone una velita. Ya les adelanto, cada año, los 2 de agosto, tienen que prender la velita para celebrar la misa. Gracias. ¿Sí? Los 2 de agosto, cuando hay misa, se vuelven a poner las candelas, que en este caso van a ser 12, y se prenden las 12 velitas. Todos los años, porque es el día en el cual celebramos la dedicación. Si cae domingo no importa que no se mencione o sí se mencione, pero se prendan las velitas, porque se cumple un año de la dedicación, o 2 o 3, ¿ok? Perfecto. Ahí llegó el brasero. Qué lindo que tienen todo con tiempo. Por eso está bella esta iglesia, porque lo vienen pensando con tiempo, no nos agarró una semana antes. Ese brasero, ¿sí?, va a tener carbones y el obispo va a tirar incienso. El incienso significa esto. El incienso significa la alabanza de los fieles. Primero, es un signo muy antiguo. Se le quemaba incienso a todas las divinidades, incluso antes de la aparición de Jesús, ¿no? Pero más allá de aromatizar el lugar,
¿Saben qué significa el incienso? Las oraciones. ¿Vieron ese humo que se va para arriba? Es signo de la alabanza y de la gloria. Quemamos incienso porque ese va a ser el lugar de la divinidad. Y también quemamos incienso porque se van a elevar nuestras alabanzas. El obispo echa incienso en los incensarios e inciensa el altar. O sea, además de poner el brasero ahí y le echa incienso, carga el turíbulo. ¿Saben lo que es el turíbulo, no? O el incensario. Y va a dar una vuelta por el altar. Ahora, hasta ahí el altar. Ahora, ¿qué falta incensar? Esto es algo que a veces también se suele hacer mal. Luego se inciensa la iglesia, pero no se hace como en la misa, que el monaguillo viene y hace así, así y así. No, se inciensa la iglesia, no se inciensa la gente. De hecho, ¿saben por qué puse esa foto? Porque no encontré un video en el cual se haga bien esto. El misal dice que se inciensa el pueblo y las paredes. Tienen que convocar 1 o 2 monaguillos que den toda la vuelta. Y si se pueden conseguir 2 incensarios, mejor, más lindo todavía. Se pueden usar 2 incensarios. En mi parroquia, en el domingo de Pascua y en la vigilia, usamos 2 incensarios que van incensando a Jesús, y en este caso más todavía. ¿Sí? Bien, tenemos aceite, tenemos plegaria, tenemos incienso. Seguimos. Ahora viene la ornamentación. El altar, que va a estar en ese momento ya preparado, ¿qué tenemos que hacer? Algunos servidores o los monaguillos retiran el brasero, ¿ok? El altar va a quedar ungido, ¿sí? Entonces, con purificadores vamos a limpiar el exceso de crisma, ¿sí? Para que el mantel luego no se manche. Tenemos 2 opciones que dice, se remueve el crisma del altar, esa es una opción. O la otra opción es pasar purificadores y después podemos poner, padre, un pedacito de plástico impermeable, solamente para esta ocasión. Exacto. Si vos ves, padre, que quedó mucho aceite y va a ensuciar el mantel, se puede poner un pedazo de plástico impermeable, que después lo retiramos. Digo, ellos váyanlo pensando. Este material de todas maneras absorbe. Ah, me contó el padre que va al mármol. Perfecto. Bien. Excelente. Vayan pensando porque si el mármol no absorbe, se puede poner un pedacito de plástico finito, que después lo sacamos, es solamente para que no se manche el mantel, ¿sí? Esas son opciones que no es que le digo yo, están en el pontifical. Yo lo recorté para poder ponerlo en diapositiva. Yo después, padre, te mando el ritual, que lo tenemos tipeado para que lo vean, ¿sí? ¿Y qué pasa? Se ponen las velas y se ponen las flores. Eso se llama ornamentar. Quiero que... No, siempre abajo, ¿sí? Si es necesario, esta iglesia es tan bella que yo no creo que sea necesario poner muchas flores. En todo caso a la Virgen o allá al costado, pero el tamaño de las flores que no interrumpan el rito, ¿se entiende? Que sea chiquitito, discreto, y lo traemos en el momento, ¿sí? Incluso las velas y las flores pueden venir en procesión si quieren, ¿eh? Todo depende de cómo lo armen, no está mal que vengan en procesión y que algunos representantes adornen el altar, el equipo de liturgia o los scouts o la familia de catequesis. Se ornamenta el altar y las velas están apagadas mientras tanto, porque el último signo... Utilizamos los mismos, los mismos veneros que tenemos siempre. Los candelabros. Sí, los mismos. Sí. No alteran nada. No tienen que ser candelabros nuevos, ¿eh? Tampoco tiene que ser un mantel nuevo. Sería lindo la ocasión pero no pasa nada, ¿eh? Tampoco tiene que ser un mantel nunca utilizado. Lo que sí les pido, el mantel siempre tiene que ser blanco. Si vos querés remarcar que empieza el tiempo ordinario, ponés algo verde como colgante para la misa. Pero de ordinario, el mantel es blanco. La ordenación general del misal romano dice que el color del mantel es de blanco.
Si es posible, de lino, y si no, cualquier mantel de color blanco. Si yo quiero distinguir que estoy en Pentecostés, lo rojo tiene que ser el frontal, el colgante. Pero el mantel que va arriba, sobre el que se apoyan las especies eucarísticas, tiene que ser blanco. ¿Se entendió esto? Bien, entonces, en ese momento, ¿tenés previsto que participe un diácono, padre? ¿Tenés previsto que participe un diácono? 2 diáconos, perfecto. A uno de los diáconos le va a tocar hacer el rito de la iluminación. ¿Qué significa esto? Los candelabros van a estar puestos, pero van a estar apagados. Tiene el diácono como misión llevar la luz primero al altar. Es decir, se va a acercar al obispo, el obispo va a decir una oración, que la luz de Cristo ilumine este lugar, algo así, no me acuerdo bien ahora, y con una velita chiquita se le va a entregar al diácono. El diácono saluda al obispo, el obispo se sienta y después el diácono se acerca a prender las velas del altar, que pueden ser 2, 4, 6, como ustedes quieran. Ahora, ¿ven? Lo que le pasa a Cristo, le pasa a la iglesia. Entonces, prendemos las velitas del altar y después ese mismo diácono u otros servidores, con esa misma luz, va a ir a prender las 12 velitas del templo. ¿Se entiende? Fíjense cómo lo simbólico está transmitiendo efectivamente las verdades de fe que creemos. Cristo es la luz, ¿estamos de acuerdo? ¿Ok? Ahora, Cristo nos no tendría ningún motivo litúrgico que esté prendidas las luces del altar y apagadas las velitas del templo. Entonces, estas 12 velitas ese día se prenden después del altar. Algo que dice el pontifical es esto, que lo remarca varias veces. Primero se realiza el rito sobre el altar y después sobre la iglesia. O sea, sería un error litúrgico, sí. Mientras que el diácono está prendiendo, ya está. No, primero el altar y después las paredes. Lo mismo para la unción. La crismera principal unge el altar y después de terminada, el obispo puede pasar a hacerlo él o puede convocar a presbíteros. Lo que te marca el pontifical es que primero siempre el rito al altar y después las paredes. El cirio pascual no se enciende, no. La luz es la que se utiliza con la luz del altar, ¿sí? La velita la podés prender en la sacristía, traerla prendida, ¿no? Claro. Bien. Cantos. Esta la luz de Cristo, yo la... ¿Se entiende? Este es el momento, porque aparte, el simbolismo es el mismo. ¿Por qué utilizamos una velita en los bautismos? Es un signo de iluminación, que está expresando exactamente lo mismo, ¿sí? Perfecto. Y por último, los diáconos. Después de que se prenden las velitas del altar, finalmente los diáconos y los ministros preparan el altar como de costumbre. Algunos fieles llevan el pan y el vino y la misa continúa como de costumbre. ¿Se entendió? ¿Fui claro con lo que quise comunicar? Estos elementos que yo les comenté, más allá de acordarse de cosas para preparar, mi deseo es que lo vivan más intensamente ahora, ¿sí? Que sepan que se siente, está comunicando el Espíritu Santo, entonces lo está ungiendo. La velita significa que, ¿no? Los que les toque ese día dar una catequesis o guiar, utilicen estos elementos, ¿no? La gente ¿vieron que están preparadas 12 velas? Bueno, ¿saben para qué sirve eso? Porque nos representan a nosotros. Entonces Cristo, que va a estar iluminado en ese momento de la misa, después nos va a iluminar a todos. Esas 12 velitas nos representan a nosotros. ¿Se entiende? ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Vamos bien? Gracias por la atención y por recibirme, ¿sí? Espero que les haya servido. Yo les prometo que a través del Padre les mando todo. Los cantos, el ritual y estas diapositivas también, ¿eh? Yo se las mando porque sirve para algún momento de formación que tenga. Algo de esto, vos grabaste igual, ¿no? Después cualquier cosa intercambiamos los celulares para publicarlo.
Y les cuento una anécdota de este lugar. Yo una vez vine a confesarme hace como muchos años, hace como 6 años, y dije, qué linda iglesia, cómo me gustaría dar una charla en esta iglesia. Mira, Dios al final me regaló, me dio el regalo, me dio el regalo. ¿Cierró? ¿Apagó? Estamos rezando una oración. No le pagues. Estamos rezando una oración en las misas. Ajá. Cuando terminemos la podemos rezar. Dale, perfecto. La mando a tu WhatsApp. Que le tengo abierto. Dale, listo, mándamelo que él lo saca, ¿sí? Mientras tanto, tips de pastorales que tienen que ver con la celebración. El ritual es hermoso. Mi consejo es esto. Dedíquenle tiempo a cada cosa. No se pongan nerviosos y se apresuren, que primero hagan lo del altar. Y las guías. Creo que el material que les va a pasar, porque yo soy el departamento de formación, el departamento de guía de Guadalupe, les va a mandar un pequeño modelo de guión. Todo esto hay que explicarlo. ¿Están presentes alguno de las guías? O la que habitualmente seguramente te toque a vos. ¿No? Bueno. Entonces, la guía dice esto. Cuando son ritos muy visuales como estos, hay que hablar poquito. Así. Ahora el obispo va a ungir con el santo crisma el altar en signo de la comunicación del Espíritu Santo. Punto. ¿Se entiende? Hablar poquito. Porque a veces si rellenamos de palabras la gente no mira el signo. ¿Sí? Entonces, pequeños guioncitos. Ahora el obispo y los ministros van a encender las 12 cirias de la iglesia, que significa que Cristo haya comunicado su luz en esta dedicación. ¿Se entiende? Oraciones cortitas. Porque ¿saben que me enseñó una vez un liturgista? Si el signo hay que explicarlo mucho, ya no sirve como signo. La liturgia habla por sí misma. Una cosa. Una parte de las luces tienen que estar apagadas. ¿Quiénes son los que manejan las luces, la parte técnica? ¿Vos? Al menos una parte de las luces tienen que estar apagadas, padre. No todo, una parte. Y se prenden cuando prendemos las velitas. ¿Sí? Sería lindo que vayan coordinando para que se prendan justo cuando va. Perfecto, perfecto. ¿Sí? De hecho, les cuento, este ritual que estamos celebrando, o que vamos a celebrar, es porque acá ya hay acción litúrgica. ¿Sí? Pero supongamos que la iglesia sea 0 kilómetros. El ritual empezaría en la puerta. Ingresamos como bautizados con el obispo. Pero eso va a ser para otro día que me inviten. ¿Hacemos la oración? Vamos a ponernos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Comenzamos, Señor, dándote gracias por este momento tan intenso de misión y de evangelización y de celebración que vamos a vivir. Te pedimos que vayas preparando nuestros corazones, que esta consagración y dedicación sean también un momento para que nosotros nos consagremos y nos dediquemos a tu nombre. Que podamos tener un encuentro de amor, que podamos fortalecer nuestra fe, que podamos volver al fervor primero, de esos primeros años de conocerte. Que estos cirios, este aceite, esta luz, también sean para nosotros causa de bendición. Y vamos a hacer juntos la oración. Dios nuestro, que santificas y guías a tu iglesia, te rogamos por intercesión de la bienaventurada Virgen María y de San Francisco de Asís, nuestro patrono celestial, que recibas bondadosamente nuestras súplicas, para que en este templo, don tuyo y fruto del esfuerzo de nuestros mayores, que en pocos días será dedicado a tu nombre, se convierta en casa de salvación y de gracia, donde nosotros y todo tu pueblo te adoremos en espíritu y verdad, alcancemos tu misericordia y la llevemos al mundo. Que por tu gracia en esta casa sea un signo de la iglesia peregrina y una imagen de la iglesia que ya ha llegado al cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Qué hermosa oración. Padre, ¿nos da la bendición? Gracias, Pablo, por tu presencia. Realmente
Muy claro y muy entusiasta, ¿eh? Así que ahí me estaban haciendo... Te voy a pasar la lista de piropos que fueron diciendo ahí las señoras. Así que gracias. Si es con tiempo, no tenemos problema en venir. Ahora, pero una de las funciones de la comisión es la formación. Entonces, si nos organizamos con tiempo, o virtual o presencial, cualquiera de los hermanos de la comisión puede venir a visitarlos, ¿sí? Eso, siéntanse acompañados. Lo mismo que ustedes, necesito un guión para tal. Si me mandás ese día a la mañana no voy a tener tiempo. Pero si vos me contactás una semana antes, te podemos ayudar con esos guiones, con esos cantos. La idea es la pastoral litúrgica, ¿sí? Un camino juntos donde nos nutramos mutuamente. Esa es la propuesta. Que ese es también parte del legado del Papa Francisco, ¿eh? Él sacó un documento, una carta en los últimos años de su pontificado que se llama, ¿no?, Desiderio Desideravi, donde invitaba a renovar la formación litúrgica de todo el pueblo de Dios. Bueno, es un aspecto del Papa Francisco que no es tan conocido, pero que necesitamos también rescatar, ¿no? Y está bueno que un día sería lindo tener un curso sobre eso. Bueno. Organicen. Yo si puedo, con mate y bizcochito, yo lo hago contento. Bueno, la oración está hecha, tuvimos la catequesis, nos vamos entusiasmados y siguiendo rezando y pensando e invitando para este momento tan hermoso que va a ser la dedicación de nuestro templo, ¿no? Y la dedicación también de nuestro pueblo, de Lavallol, para que las cosas funcionen mejor, para que Jesús Cristo esté más presente en medio nuestro. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Vayamos en paz. Gracias.